Los planetas del Sistema Solar. A continuación, te presento una descripción detallada de cada uno de los planetas de nuestro Sistema Solar, incluyendo sus lunas y sublunas, donde se conozcan, siguiendo la estructura que solicitaste. Mercurio. Significado. El nombre de Mercurio proviene del dios romano del comercio, la velocidad y los mensajeros, conocido por su rapidez. Este nombre fue asignado debido a la velocidad con la que Mercurio orbita alrededor del Sol, siendo el planeta más rápido en completar su órbita. Su cercanía al Sol y su rápido movimiento aparente en el cielo terrestre hicieron que los antiguos lo asociaran con la agilidad del dios romano. Características. Mercurio es el planeta más pequeño y el más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Su superficie, marcada por numerosos cráteres de impacto, se asemeja a la de la Luna. Carece de satélites naturales significativos y no posee anillos. Su tenue exosfera está compuesta principalmente de átomos expulsados de su superficie por el viento solar y los micrometeoritos. Mercurio tiene un núcleo grande de hierro, que ocupa una gran proporción de su volumen, lo que le confiere una densidad relativamente alta. Su campo magnético global es débil pero detectable. Formación. Se cree que Mercurio se formó a partir del disco protoplanetario que rodeaba al Sol hace unos 4.500 millones de años. La alta temperatura cerca del Sol probablemente impidió la acumulación de grandes cantidades de materiales ligeros, lo que resultó en un planeta relativamente pequeño y denso, rico en metales. Una teoría sugiere que Mercurio pudo haber sido originalmente más grande, pero una colisión gigante temprana despojó gran parte de su manto rocoso. Evolución. La evolución de Mercurio ha estado dominada por el enfriamiento gradual de su interior. El núcleo de hierro líquido se enfrió y solidificó parcialmente, lo que generó su campo magnético. La intensa radiación solar y los impactos de asteroides y cometas han moldeado su superficie durante miles de millones de años, creando la gran cantidad de cráteres que observamos hoy en día. Su tenue exosfera se renueva constantemente a través de la interacción con el viento solar y los impactos. Densidad. Mercurio tiene una densidad promedio de aproximadamente 5.427 gramos por centímetro cúbicos, lo que lo convierte en el segundo planeta más denso del sistema solar, después de la Tierra. Esta alta densidad sugiere que su núcleo de hierro es proporcionalmente grande, representando una parte significativa de su masa total. La composición interna de Mercurio, con un núcleo metálico tan grande, sigue siendo objeto de investigación y debate científico. Atmósfera. Mercurio posee una exosfera muy tenue, casi un vacío, en lugar de una atmósfera densa como la Tierra o Venus. Esta exosfera está compuesta principalmente de átomos de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio que han sido liberados de la superficie del planeta por el viento solar, los impactos de micrometeoritos y la desgasificación radiactiva. Debido a su baja densidad y la débil gravedad de Mercurio, estos átomos escapan fácilmente al espacio. Temperatura. La temperatura en la superficie de Mercurio varía drásticamente entre el día y la noche debido a su lenta rotación y la ausencia de una atmósfera significativa que distribuya el calor. Durante el día, la temperatura puede alcanzar hasta 430 grados Celsius, 800 grados F. Mientras que por la noche desciende bruscamente hasta 180 grados Celsius bajo cero, 290 grados Fahrenheit bajo cero. Estas extremas fluctuaciones de temperatura hacen de Mercurio un ambiente muy hostil para la vida tal como la conocemos. Diámetro. El diámetro de Mercurio es de aproximadamente 4.879 kilómetros. Esta medida lo convierte en el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, significativamente menor que la Tierra, cuyo diámetro es de unos 12.742 kilómetros. Su tamaño es incluso menor que el de algunas lunas grandes de otros planetas, como Ganímedes de Júpiter o Titán de Saturno. Radio. El radio de Mercurio es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 2.440 kilómetros. Esta medida representa la distancia desde el centro del planeta hasta su superficie, al igual que su diámetro. Su radio subraya el pequeño tamaño de Mercurio en comparación con otros planetas del sistema solar. Circunferencia. La circunferencia de Mercurio,
calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 15.329 kilómetros. Esta medida representa la distancia alrededor del ecuador del planeta. Aunque considerable, la circunferencia de Mercurio es la menor entre todos los planetas del sistema solar, reflejando su pequeño tamaño general. Lunas. Mercurio no tiene lunas conocidas. Debido a su proximidad al Sol, la fuerte influencia gravitatoria de este último habría dificultado que Mercurio capturara o mantuviera una luna estable en órbita. Cualquier luna que se hubiera formado cerca de Mercurio probablemente habría sido atraída por la gravedad del Sol o habría colisionado con el planeta. Venus. Significado. Venus lleva el nombre de la diosa romana del amor y la belleza. Este nombre probablemente se debe al brillo intenso de Venus en el cielo nocturno, siendo el segundo objeto más brillante después de la Luna. Su apariencia brillante y serena evocó la belleza de la diosa romana, lo que llevó a su designación con este nombre. Características. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y es a menudo denominado el planeta hermano de la Tierra debido a su tamaño, masa y densidad similares. Sin embargo, las similitudes terminan ahí. Venus posee una atmósfera extremadamente densa, compuesta principalmente de dióxido de carbono, que genera un efecto invernadero descontrolado, convirtiéndolo en el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Su superficie está oculta bajo densas nubes de ácido sulfúrico. Formación. Al igual que los demás planetas terrestres, se cree que Venus se formó a partir de la acreción de material en el disco protoplanetario. Su composición inicial probablemente fue similar a la de la Tierra. Sin embargo, las diferencias en su evolución temprana llevaron a caminos divergentes. La falta de un campo magnético global significativo en Venus es un misterio que aún se investiga, pero podría estar relacionado con su lenta rotación. Evolución. La evolución de Venus tomó un camino drásticamente diferente al de la Tierra. Se cree que en sus primeras etapas, Venus pudo haber tenido océanos de agua líquida, pero a medida que el Sol se hizo más brillante, el agua se evaporó, lo que llevó a un aumento masivo del dióxido de carbono en la atmósfera. Este aumento desencadenó un efecto invernadero descontrolado que elevó la temperatura de la superficie a niveles extremos, impidiendo la formación de océanos y perpetuando las condiciones infernales actuales. Densidad. Venus tiene una densidad promedio de aproximadamente 5.243 gramos por centímetro cúbicos, muy similar a la de la Tierra, 5.514 gramos por centímetro al cubo. Esta densidad sugiere que Venus tiene una composición interna similar a la de la Tierra, con un núcleo de hierro, un manto rocoso y una corteza. Sin embargo, la falta de un campo magnético global fuerte indica posibles diferencias en la dinámica de su núcleo. Atmósfera. La atmósfera de Venus es extremadamente densa, unas 90 veces la presión atmosférica de la Tierra a nivel del mar. Está compuesta principalmente de dióxido de carbono, alrededor del 96.5%, con pequeñas cantidades de nitrógeno y trazas de otros gases. Las densas nubes de ácido sulfúrico que cubren el planeta reflejan gran parte de la luz solar, pero el dióxido de carbono atrapa el calor, generando el intenso efecto invernadero. Temperatura. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, con una temperatura superficial promedio de alrededor de 464 grados Celsius, 867 grados F, tanto de día como de noche. Esta temperatura es lo suficientemente alta como para derretir plomo. La densa atmósfera de dióxido de carbono atrapa el calor de manera muy eficiente, lo que resulta en una temperatura superficial uniforme en todo el planeta, independientemente de la hora del día o la latitud. Diámetro. El diámetro de Venus es de aproximadamente 12.104 kilómetros, ligeramente menor que el de la Tierra, 12.742 kilómetros. Esta similitud en tamaño es una de las razones por las que Venus a menudo se considera el planeta hermano de la Tierra. Sin embargo, a pesar de su tamaño similar, las condiciones superficiales y atmosféricas de ambos planetas son radicalmente diferentes. Radio. El radio de Venus es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 6.052 kilómetros.
Esta medida representa la distancia desde el centro del planeta hasta su superficie. Al igual que su diámetro, su radio es muy parecido al de la Tierra, lo que refuerza la comparación de tamaño entre ambos planetas terrestres. Circunferencia. La circunferencia de Venus, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 38.025 kilómetros. Esta medida representa la distancia alrededor del ecuador del planeta. Su circunferencia es ligeramente menor que la de la Tierra, lo que concuerda con su diámetro ligeramente más pequeño. Lunas. Venus no tiene lunas conocidas. Al igual que con Mercurio, se cree que la proximidad de Venus al Sol y la fuerte influencia gravitatoria de este último impidieron la captura o formación de lunas estables en órbita alrededor del planeta. Cualquier cuerpo celeste cercano a Venus en las primeras etapas del sistema solar probablemente habría sido atraído por el Sol o habría colisionado con el planeta Tierra. Significado. El nombre, Tierra, no proviene de la mitología griega o romana como la mayoría de los otros planetas del sistema solar. Es una palabra germánica antigua que significa, el suelo. Es el único planeta conocido que alberga vida. Y su nombre refleja su papel fundamental como el suelo sobre el que vivimos. Características. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el más grande de los planetas terrestres. Es única por tener grandes cantidades de agua líquida en su superficie, formando océanos, lagos y ríos. Su atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno es crucial para la vida. La Tierra tiene un campo magnético global que protege la superficie de las dañinas radiaciones solares. También posee una luna natural, la Luna. Formación. La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años a partir de la acreción de material en el disco protoplanetario. Su composición inicial incluía diversos elementos que, a través de procesos de diferenciación, se separaron para formar un núcleo de hierro, un manto rocoso y una corteza sólida. El impacto de un objeto del tamaño de Marte en las primeras etapas de su formación se cree que dio origen a la Luna. Evolución. La Tierra ha experimentado una evolución geológica y biológica continua. La tectónica de placas ha remodelado su superficie durante miles de millones de años, creando montañas, océanos y continentes. La presencia de agua líquida ha permitido el desarrollo y la evolución de la vida, que a su vez ha modificado la composición de la atmósfera. El clima terrestre ha variado a lo largo del tiempo, con períodos de glaciación y calentamiento. Densidad. La Tierra tiene una densidad promedio de aproximadamente 5.514 gramos por centímetro cúbicos, lo que la convierte en el planeta más denso del sistema solar. Esta alta densidad se debe a su composición, que incluye un núcleo interno sólido y un núcleo externo líquido. Ambos compuestos principalmente de hierro y níquel, rodeados por un manto rocoso y una corteza exterior relativamente delgada. Atmósfera. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases compuesta principalmente de nitrógeno, aproximadamente el 78%, y oxígeno, aproximadamente el 21%, con pequeñas cantidades de argón, dióxido de carbono y otros gases traza. Esta composición única es esencial para la vida tal como la conocemos. La atmósfera también protege la superficie de la radiación ultravioleta dañina y regula la temperatura a través del efecto invernadero. Temperatura. La temperatura promedio en la superficie de la Tierra es de aproximadamente 15 grados Celsius, 59 grados F. Sin embargo, las temperaturas varían significativamente según la ubicación geográfica, la estación y la hora del día. Las temperaturas extremas pueden oscilar entre 89 grados Celsius bajo cero, menos 128 grados F, en la Antártida y más de 50 grados Celsius, 122 grados F, en algunos desiertos. La presencia de agua líquida y una atmósfera moderada ayudan a regular las temperaturas en la Tierra. Diámetro. El diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.742 kilómetros. Esta medida representa la distancia a través del planeta en su ecuador. La Tierra es el más grande de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema solar. Su tamaño permite una gravedad lo suficientemente fuerte como para retener una atmósfera significativa y agua líquida en su superficie.
Radio. El radio de la Tierra es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 6.371 kilómetros. Esta medida representa la distancia desde el centro del planeta hasta su superficie en el ecuador. El radio terrestre es una referencia fundamental en muchas áreas de la ciencia y la navegación. Circunferencia. La circunferencia de la Tierra, medida alrededor del ecuador, es de aproximadamente 40.075 kilómetros. Esta medida representa la distancia total alrededor del planeta en su punto más ancho. La circunferencia terrestre fue históricamente importante para determinar unidades de medida como el metro. Lunas, luna. Significado. Luna, es simplemente la palabra latina para, luna. Originalmente, se refería a nuestro satélite natural, pero con el descubrimiento de otros satélites alrededor de otros planetas, el término, luna, se utiliza genéricamente para describir cualquier satélite natural que orbita un planeta. Características. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el quinto satélite más grande del sistema solar y el satélite más grande en relación con el tamaño de su planeta. La Luna no tiene una atmósfera significativa y su superficie está cubierta de cráteres, montañas y llanuras de lava oscura llamadas mares. La misma cara de la Luna siempre mira hacia la Tierra debido al bloqueo de marea. Formación. La teoría más aceptada sobre la formación de la Luna es la teoría del gran impacto. Según esta teoría, un objeto del tamaño de Marte, a menudo llamado Ti, colisionó con la Tierra primitiva hace unos 4.500 millones de años. Los escombros expulsados de esta colisión se fusionaron gradualmente para formar la Luna. Esta teoría explica la composición similar de la Luna y la Tierra, así como la falta de un núcleo de hierro grande en la Luna. Evolución. La Luna ha experimentado una evolución geológica limitada en comparación con la Tierra. En sus primeras etapas, estuvo cubierta de océanos de magma. A medida que se enfrió, se formó una corteza sólida. Los impactos de asteroides y cometas crearon los numerosos cráteres que vemos hoy en día. La actividad volcánica temprana llenó algunas de las cuencas de impacto con lava, formando los mares. Actualmente, la Luna se considera geológicamente inactiva. Densidad. La Luna tiene una densidad promedio de aproximadamente 3.346 gramos por centímetro cúbicos, significativamente menor que la de la Tierra. Esta menor densidad sugiere que la Luna tiene una menor proporción de hierro en su composición en comparación con la Tierra, lo que concuerda con la teoría del gran impacto. Atmósfera. La Luna tiene una exosfera extremadamente tenue, casi un vacío, compuesta principalmente de helio, neón y argón. La presión de esta exosfera es insignificante en comparación con la atmósfera terrestre. La falta de una atmósfera densa significa que la Luna no tiene protección contra la radiación solar y los micrometeoritos, y experimenta grandes variaciones de temperatura. Temperatura. La temperatura en la superficie de la Luna varía drásticamente entre el día y la noche debido a la falta de una atmósfera que distribuya el calor. Durante el día lunar, la temperatura puede alcanzar hasta 127 grados Celsius, 261 grados F, mientras que por la noche desciende hasta 173 grados Celsius bajo cero, 280 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro de la Luna es de aproximadamente 3.474 kilómetros, lo que la convierte en el quinto satélite más grande del sistema solar. Su tamaño es aproximadamente una cuarta parte del diámetro de la Tierra. La Luna es lo suficientemente grande como para afectar las mareas en la Tierra a través de su fuerza gravitatoria. Radio. El radio de la Luna es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 1.737 kilómetros. Esta medida representa la distancia desde el centro de la Luna hasta su superficie. Circunferencia. La circunferencia de la Luna, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 10.921 kilómetros. Esta medida representa la distancia alrededor del ecuador de la Luna. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten la Luna de la Tierra. La influencia gravitatoria de la Tierra es lo suficientemente fuerte como para desestabilizar cualquier órbita de un cuerpo celeste alrededor de la Luna.
Marte. Significado: Marte lleva el nombre del dios romano de la guerra. Este nombre probablemente se debe al color rojizo del planeta, causado por la presencia de óxido de hierro, herrumbre, en su superficie, que evocaba la sangre y, por lo tanto, se asoció con el dios de la guerra. Características: Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el último de los planetas terrestres. Es conocido como el planeta rojo, debido a su color característico. Marte tiene una atmósfera delgada compuesta principalmente de dióxido de carbono. Su superficie presenta características como volcanes extintos, profundos cañones y casquetes polares de hielo de agua y dióxido de carbono sólido. Formación: Marte se formó a partir de la acreción de polvo y gas en el disco protoplanetario hace unos 4.500 millones de años. Al igual que los otros planetas terrestres, su interior se diferenció en un núcleo de hierro, un manto rocoso y una corteza. Se cree que Marte alguna vez tuvo una atmósfera más densa y agua líquida en su superficie, pero la pérdida de su campo magnético temprano llevó a la dispersión de gran parte de su atmósfera al espacio. Evolución: La evolución de Marte ha estado marcada por la pérdida de su atmósfera y la consiguiente desecación de su superficie. La evidencia geológica sugiere que Marte tuvo ríos, lagos e incluso océanos en el pasado. Sin embargo, el enfriamiento de su núcleo y la desaparición de su campo magnético dejaron al planeta vulnerable al viento solar, que erosionó gradualmente su atmósfera. Los impactos de meteoritos también han jugado un papel importante en la formación de su superficie. Densidad: Marte tiene una densidad promedio de aproximadamente 3.933 gramos por centímetro cúbicos, menor que la de la Tierra y Venus. Esta menor densidad sugiere que Marte tiene una composición diferente, posiblemente con una menor proporción de hierro en su núcleo y una mayor proporción de elementos más ligeros en su manto y corteza. Atmósfera: La atmósfera de Marte es muy delgada, con una presión superficial de menos del 1% de la Tierra. Está compuesta principalmente de dióxido de carbono, alrededor del 95%, con pequeñas cantidades de nitrógeno, argón, oxígeno y vapor de agua. La delgada atmósfera no puede retener mucho calor, lo que resulta en grandes variaciones de temperatura. Temperatura: La temperatura en la superficie de Marte varía considerablemente. La temperatura promedio es de aproximadamente 63 grados Celsius bajo cero, 81 grados Fahrenheit bajo cero. Durante el día en el Ecuador, la temperatura puede alcanzar los 20 grados Celsius, 68 grados F, pero por la noche desciende bruscamente hasta alrededor de 73 grados Celsius bajo cero, 99 grados Fahrenheit bajo cero. Las temperaturas en los polos son mucho más frías. Diámetro: El diámetro de Marte es de aproximadamente 6.779 kilómetros, aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra. Esto lo convierte en el segundo planeta terrestre más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. Su tamaño más pequeño también se traduce en una gravedad superficial menor que la de la Tierra. Radio: El radio de Marte es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 3.390 kilómetros. Esta medida representa la distancia desde el centro del planeta hasta su superficie. Circunferencia: La circunferencia de Marte, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 21.344 kilómetros. Esta medida representa la distancia alrededor del ecuador del planeta. Lunas: Phobos y Deimos. Phobos. Significado: Phobos lleva el nombre de uno de los hijos del dios griego de la guerra, Ares, el equivalente griego de Marte. Phobos representa el miedo o el pánico asociado con la guerra. Características: Phobos es la luna más grande y la más cercana a Marte. Tiene una forma irregular y está fuertemente craterizada. Phobos orbita tan cerca de Marte que las fuerzas de marea lo están acercando gradualmente al planeta. Y se espera que en unos 50 millones de años se desintegre o colisione con Marte. Formación: Se cree que Phobos y Deimos son asteroides capturados que se originaron en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
En algún momento temprano de la historia del sistema solar, Marte pudo haber tenido una atmósfera más densa que ralentizó a estos asteroides lo suficiente como para ser capturados por su gravedad. Evolución. La evolución de Phobos está marcada por su órbita cada vez más cercana a Marte. Las fuerzas de marea ejercidas por el planeta están deformando lentamente a Phobos. Se espera que eventualmente se desintegre para formar un anillo alrededor de Marte o que impacte contra la superficie del planeta. Densidad. La densidad de Phobos se estima en alrededor de 1876 gramos por centímetro cúbicos, lo que sugiere que está compuesto principalmente de roca y hielo, con una porosidad significativa. Atmósfera. Phobos no tiene una atmósfera significativa debido a su pequeño tamaño y baja gravedad. Temperatura. La temperatura en la superficie de Phobos varía considerablemente entre el lado que mira hacia Marte y el lado opuesto. Se estima que la temperatura promedio es de alrededor de 40 grados Celsius bajo cero, 40 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro promedio de Phobos es de aproximadamente 22 kilómetros. Debido a su forma irregular, sus dimensiones son aproximadamente 27 por 22 por 18 kilómetros. Radio. El radio promedio de Phobos es de aproximadamente 11 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de un cuerpo de forma irregular como Phobos no se define fácilmente con un solo valor. Sin embargo, si se aproximara a una esfera con su diámetro promedio, sería de unos 69 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Phobos. Deimos. Significado. Deimos también lleva el nombre de otro hijo del dios griego de la guerra, Ares. Deimos representa el terror o el pavor asociado con la guerra. Características. Deimos es la luna más pequeña y la más alejada de Marte. Al igual que Phobos, tiene una forma irregular y está craterizada, pero su superficie parece más lisa debido al relleno parcial de algunos cráteres con regolito. Formación. Al igual que Phobos, se cree que Deimos es un asteroide capturado. Su composición y órbita sugieren un origen en el cinturón de asteroides. Evolución. La órbita de Deimos alrededor de Marte es más estable que la de Phobos. De hecho, Deimos se está alejando lentamente de Marte. Su destino final aún no está claro, pero es probable que permanezca en órbita durante mucho más tiempo que Phobos. Densidad. La densidad de Deimos se estima en alrededor de 1471 gramos por centímetro cúbicos, ligeramente menor que la de Phobos, lo que sugiere una composición similar de roca y hielo, posiblemente con una mayor proporción de hielo o mayor porosidad. Atmósfera. Deimos no tiene una atmósfera significativa debido a su pequeño tamaño y baja gravedad. Temperatura. La temperatura en la superficie de Deimos se estima en alrededor de 40 grados Celsius bajo cero, menos 40 grados F, similar a la de Phobos. Diámetro. El diámetro promedio de Deimos es de aproximadamente 12 kilómetros. Sus dimensiones son aproximadamente 15 por 12 por 10 kilómetros. Radio. El radio promedio de Deimos es de aproximadamente 6 kilómetros. Circunferencia. Al igual que con Phobos, la circunferencia de Deimos no se define fácilmente. Si se aproximara a una esfera con su diámetro promedio, sería de unos 38 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Deimos. Júpiter. Significado. Júpiter lleva el nombre del rey de los dioses en la mitología romana. Este nombre fue elegido debido al enorme tamaño de Júpiter, siendo el planeta más grande de nuestro sistema solar, lo que lo hizo parecer el rey de los planetas a los antiguos astrónomos. Características. Júpiter es el quinto planeta desde el Sol y el más grande de todos. Es un gigante gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Júpiter es conocido por sus distintivas bandas de nubes y la gran mancha roja. Una tormenta anticiclónica gigante que ha persistido durante siglos. Tiene un sistema de anillos débil y numerosas lunas, incluyendo las 4 lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Formación. Júpiter se formó a partir del material restante del disco protoplanetario después de la formación del Sol.
Debido a su ubicación más allá de la línea de congelación, pudo acumular grandes cantidades de hielo y gas, lo que le permitió crecer hasta su enorme tamaño. Su fuerte gravedad influyó significativamente en la formación del cinturón de asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. Evolución. La evolución de Júpiter ha estado dominada por su enfriamiento gradual. A medida que se contrae lentamente bajo su propia gravedad, genera más calor del que recibe del Sol. Su atmósfera dinámica continúa produciendo patrones de nubes y tormentas. La interacción gravitatoria con sus numerosas lunas también ha jugado un papel importante en su evolución y en la de sus satélites. Densidad. Júpiter tiene una densidad promedio de aproximadamente 1.326 gramos por centímetro cúbicos, significativamente menor que la de los planetas terrestres. Esto se debe a su composición principalmente gaseosa, aunque tiene un núcleo rocoso o metálico. La mayor parte de su volumen está compuesta por hidrógeno y helio en estado líquido y gaseoso. Atmósfera. La atmósfera de Júpiter es la más extensa de todos los planetas del sistema solar. Está compuesta principalmente de hidrógeno, aproximadamente el 90%, y helio, aproximadamente el 10%, con trazas de metano, amoníaco, vapor de agua y otros compuestos. La atmósfera está organizada en distintas bandas de nubes que giran alrededor del planeta a diferentes velocidades, generando los patrones que observamos. Temperatura. La temperatura en la atmósfera de Júpiter varía con la altitud. En las capas superiores de nubes, la temperatura es de alrededor de 145 grados Celsius bajo cero, 230 grados Fahrenheit bajo cero. Sin embargo, a medida que se desciende hacia el interior del planeta, la temperatura y la presión aumentan drásticamente. Se estima que en el núcleo, la temperatura podría alcanzar los 36.000 grados Celsius, 65.000 grados F. Debido a su naturaleza gaseosa, no hay una temperatura superficial sólida definida. Diámetro. El diámetro ecuatorial de Júpiter es de aproximadamente 142.984 kilómetros, lo que lo convierte en el planeta más grande de nuestro sistema solar. Su tamaño es aproximadamente 11 veces el diámetro de la Tierra. Su enorme masa es más del doble de la masa combinada de todos los demás planetas, lunas, asteroides y cometas del sistema solar. Radio. El radio ecuatorial de Júpiter es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 71.492 kilómetros. Esta medida representa la distancia desde el centro del planeta hasta su atmósfera en el ecuador. Circunferencia. La circunferencia ecuatorial de Júpiter, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 449.197 kilómetros. Esta medida representa la distancia alrededor del ecuador del planeta. Lunas. Júpiter tiene el mayor número de lunas conocidas en nuestro sistema solar. Entre ellas se encuentran las 4 lunas galileanas, descubiertas por Galileo Galilei en 1610, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io. Significado. Io lleva el nombre de una de las amantes de Zeus, el equivalente griego de Júpiter, en la mitología griega. Características. Io es la luna galileana más interna de Júpiter y el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar. Su superficie está cubierta de cientos de volcanes, algunos de los cuales entran en erupción constantemente, expulsando azufre y dióxido de azufre, lo que le da a Io su coloración distintiva. Formación. La intensa actividad volcánica de Io es el resultado de las fuertes fuerzas de marea ejercidas por Júpiter y las otras lunas galileanas, Europa y Ganímedes. Estas fuerzas estiran y comprimen continuamente el interior de Io, generando calor a través de la fricción de marea, lo que funde el material rocoso y provoca el vulcanismo. Evolución. La evolución de Io está dominada por su intensa actividad volcánica, que constantemente remodela su superficie. Las erupciones volcánicas liberan grandes cantidades de material al espacio, contribuyendo a la tenue atmósfera de Io y al toro de plasma que orbita alrededor de Júpiter. Densidad.
Io tiene una densidad de aproximadamente 3.528 gramos por centímetro cúbicos, la más alta entre las lunas galileanas, lo que sugiere una composición principalmente rocosa con un núcleo de hierro. Atmósfera. Io tiene una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de dióxido de azufre liberado por su actividad volcánica. Temperatura. La temperatura en la superficie de Io varía considerablemente. La temperatura promedio es de alrededor de 143 grados Celsius bajo cero, menos 225 grados F, pero puede aumentar significativamente en las áreas volcánicamente activas. Diámetro. El diámetro de Io es de aproximadamente 3.643 kilómetros, ligeramente mayor que el de la Luna de la Tierra. Radio. El radio de Io es de aproximadamente 1.821 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Io es de aproximadamente 11.440 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Io. Europa. Significado. Europa lleva el nombre de una princesa de la mitología griega que fue seducida por Zeus. Características. Europa es la segunda luna galileana más interna de Júpiter. Su superficie es principalmente lisa y está cubierta de hielo de agua, con pocas marcas de cráteres, lo que sugiere una actividad geológica reciente. Se cree que podría haber un océano de agua líquida debajo de su capa de hielo, lo que la convierte en un objetivo de interés para la búsqueda de vida extraterrestre. Formación. Se cree que Europa se formó a partir del disco de acreción que rodeaba a Júpiter en las primeras etapas del sistema solar. Su calentamiento interno, probablemente debido a las fuerzas de marea ejercidas por Júpiter y las otras lunas galileanas, podría mantener un océano líquido debajo de su corteza helada. Evolución. La evolución de Europa está marcada por la posible presencia de un océano subsuperficial y la actividad geológica que podría estar ocurriendo en su interior. Las líneas oscuras que cruzan su superficie podrían ser fracturas en la capa de hielo que se han rellenado con material más oscuro. Del interior. Densidad. Europa tiene una densidad de aproximadamente 3.013 gramos por centímetro cúbicos, lo que sugiere una composición principalmente rocosa con una capa de hielo de agua significativa. Atmósfera. Europa tiene una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de oxígeno molecular. Temperatura. La temperatura en la superficie de Europa es extremadamente fría, con una temperatura promedio de alrededor de 160 grados Celsius bajo cero, 260 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro de Europa es de aproximadamente 3.122 kilómetros, ligeramente menor que el de la Luna de la Tierra. Radio. El radio de Europa es de aproximadamente 1.561 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Europa es de aproximadamente 9.800 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Europa. Ganímedes. Significado. Ganímedes lleva el nombre de un príncipe troyano de la mitología griega que fue llevado al Olimpo para servir como copero de los dioses. Características. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y la luna más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio. Es la única luna del sistema solar que se sabe que tiene su propio campo magnético. Su superficie muestra regiones oscuras y antiguas con muchos cráteres, así como regiones más claras y jóvenes con surcos y crestas. Formación. Al igual que las otras lunas galileanas, se cree que Ganímedes se formó a partir del disco de acreción alrededor de Júpiter. Su estructura interna está diferenciada en un núcleo de hierro, un manto rocoso y una capa de hielo de agua, posiblemente con un océano subsuperficial. Evolución. La evolución de Ganímedes ha sido influenciada por su tamaño y su interacción gravitatoria con Júpiter y las otras lunas galileanas. La presencia de un campo magnético sugiere actividad en su núcleo. La variedad de terrenos en su superficie indica una historia geológica compleja. Densidad. Ganímedes tiene una densidad de aproximadamente 1.936 gramos por centímetro cúbicos, lo que sugiere una composición de aproximadamente partes iguales de roca y hielo de agua. Atmósfera. Ganímedes tiene una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de oxígeno molecular.
Temperatura. La temperatura en la superficie de Ganímedes es extremadamente fría, con una temperatura promedio de alrededor de 163 grados Celsius bajo cero, 261 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro de Ganímedes es de aproximadamente 5.268 kilómetros, lo que lo hace más grande que el planeta Mercurio. Radio. El radio de Ganímedes es de aproximadamente 2.634 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Ganímedes es de aproximadamente 16.547 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Ganímedes. Calisto. Significado. Calisto lleva el nombre de una ninfa de la mitología griega que fue amada por Zeus. Características. Calisto es la luna galileana más externa de Júpiter. Es el cuerpo más fuertemente craterizado del sistema solar, lo que indica que su superficie es muy antigua y ha experimentado poca actividad geológica. No se sabe que tenga un campo magnético significativo. Formación. Se cree que Calisto se formó por acreción en el disco alrededor de Júpiter. Su falta de diferenciación completa en capas distintas sugiere que nunca se calentó lo suficiente como para fundir completamente su interior. Evolución. La evolución de Calisto ha estado dominada por los impactos de asteroides y cometas, que han dejado su superficie cubierta de cráteres. La ausencia de una actividad geológica significativa ha preservado esta antigua superficie durante miles de millones de años. Densidad. Calisto tiene una densidad de aproximadamente 1834 gramos por centímetro cúbicos, la más baja entre las lunas galileanas, lo que sugiere una composición de aproximadamente partes iguales de hielo de agua y roca. Atmósfera. Calisto tiene una atmósfera extremadamente tenue compuesta principalmente de dióxido de carbono. Temperatura. La temperatura en la superficie de Calisto es extremadamente fría, con una temperatura promedio de alrededor de 139 grados Celsius bajo cero, 218 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro de Calisto es de aproximadamente 4.821 kilómetros, aproximadamente del tamaño del planeta Mercurio. Radio. El radio de Calisto es de aproximadamente 2.410 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Calisto es de aproximadamente 15.147 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Calisto. Además de las lunas galileanas, Júpiter tiene muchas otras lunas más pequeñas que han sido descubiertas a lo largo del tiempo. Estas lunas se dividen en grupos según sus órbitas. Saturno. Significado. Saturno lleva el nombre del dios romano de la agricultura y la riqueza. En la mitología griega, su equivalente es Cronos, el padre de Zeus. Este nombre fue elegido probablemente debido a la apariencia majestuosa y lenta de Saturno en el cielo, así como a su posición como el planeta más alejado conocido en la antigüedad. Características. Saturno es el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande de nuestro sistema solar. Es famoso por su espectacular sistema de anillos, compuesto por miles de millones de pequeñas partículas de hielo, roca y polvo. Al igual que Júpiter, Saturno es un gigante gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Tiene numerosas lunas, incluyendo Titán, la segunda luna más grande del sistema solar y la única con una atmósfera densa. Formación. Saturno se formó a partir del disco protoplanetario, de manera similar a Júpiter, acumulando grandes cantidades de hidrógeno y helio debido a su ubicación más allá de la línea de congelación. La formación de su sistema de anillos sigue siendo un tema de investigación, pero se cree que podría deberse a la desintegración de lunas más pequeñas o a restos de la formación del planeta. Evolución. La evolución de Saturno también está marcada por su enfriamiento gradual. Su atmósfera dinámica presenta bandas de nubes menos prominentes que las de Júpiter. La interacción gravitatoria con sus numerosas lunas es compleja y ha influido en la evolución de tanto el planeta como sus satélites. Los anillos de Saturno son relativamente jóvenes en términos astronómicos y están en constante cambio debido a las colisiones y la influencia gravitatoria de las lunas cercanas. Densidad. Saturno tiene una densidad promedio de aproximadamente 0.
687 gramos por centímetro cúbicos, la más baja de todos los planetas del sistema solar. De hecho, es menos denso que el agua, lo que significa que si hubiera un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría. Esta baja densidad se debe a su composición principalmente de gases ligeros como el hidrógeno y el helio. Atmósfera. La atmósfera de Saturno es similar a la de Júpiter, compuesta principalmente de hidrógeno, alrededor del 96.3%, y helio, alrededor del 3.25%, con trazas de metano, amoníaco y otros hidrocarburos. Su atmósfera también presenta bandas de nubes, pero son menos contrastantes que las de Júpiter debido a una capa de neblina más gruesa. Los vientos en la atmósfera de Saturno pueden alcanzar velocidades extremadamente altas, especialmente cerca del ecuador. Temperatura. La temperatura en la atmósfera de Saturno varía con la altitud. En las capas superiores de nubes, la temperatura es de alrededor de 178 grados Celsius bajo cero, 289 grados Fahrenheit bajo cero. Al igual que Júpiter, la temperatura aumenta hacia el interior del planeta. No hay una superficie sólida definida, por lo que no se habla de una temperatura superficial en el mismo sentido que para los planetas terrestres. Diámetro. El diámetro ecuatorial de Saturno es de aproximadamente 120.536 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo planeta más grande del sistema solar. Su tamaño es aproximadamente 9.5 veces el diámetro de la Tierra. Debido a su rápida rotación, Saturno está notablemente achatado en los polos. Radio. El radio ecuatorial de Saturno es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 60.268 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia ecuatorial de Saturno, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 378.675 kilómetros. Lunas. Saturno tiene un gran número de lunas conocidas, siendo Titán la más grande y destacada. Titán. Significado. Titán lleva el nombre de los titanes, una raza de poderosos dioses en la mitología griega que fueron los predecesores de los dioses olímpicos. Características. Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda luna más grande del sistema solar, después de Ganímedes de Júpiter. Es única por tener una atmósfera densa, compuesta principalmente de nitrógeno, con trazas de metano y otros hidrocarburos. Su superficie presenta ríos, lagos y mares de metano y etano líquidos, así como dunas de material orgánico congelado. Formación. Se cree que Titán se formó a partir del disco de acreción que rodeaba a Saturno. Su atmósfera densa podría haber surgido de la liberación de gases de su interior o de la acumulación de material volátil en las primeras etapas de su formación. La presencia de líquidos en su superficie a pesar de las bajas temperaturas se debe a la presencia de metano y etano. Evolución. La evolución de Titán está marcada por su atmósfera densa y su ciclo de hidrocarburos, similar al ciclo del agua en la Tierra. La luz solar provoca reacciones químicas en la atmósfera que producen hidrocarburos, que luego caen a la superficie en forma de lluvia y se acumulan en lagos y mares. También se cree que Titán podría tener un océano de agua líquida salada debajo de su capa de hielo. Densidad. Titán tiene una densidad de aproximadamente 1.88 gramos por centímetro cúbicos, lo que sugiere una composición de aproximadamente partes iguales de roca y hielo de agua. Atmósfera. La atmósfera de Titán es aproximadamente 1.5 veces más densa que la de la Tierra y está compuesta principalmente de nitrógeno, alrededor del 95%, y metano, alrededor del 5%, con trazas de otros hidrocarburos y argón. Temperatura. La temperatura en la superficie de Titán es extremadamente fría, con una temperatura promedio de alrededor de 179 grados Celsius bajo cero, 290 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro de Titán es de aproximadamente 5.150 kilómetros, lo que lo hace ligeramente más pequeño que Ganímedes. Radio. El radio de Titán es de aproximadamente 2.575 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Titán es de aproximadamente 16.183 kilómetros.
Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Titán. Saturno tiene muchas otras lunas, cada una con características únicas. Algunas de las más notables incluyen Encélado, conocido por sus géiseres de agua helada que emanan del Polo Sur, y Jápeto, con su distintiva coloración de 2 tonos. Urano. Significado. Urano lleva el nombre del dios griego del cielo, Urano, o Uranos, el padre de Cronos, Saturno, y abuelo de Zeus, Júpiter. Este nombre sigue la tradición de nombrar los planetas según figuras mitológicas griegas y romanas. Características. Urano es el 7º planeta desde el Sol y el tercer planeta más grande de nuestro sistema solar. Es un gigante de hielo, compuesto principalmente de agua, amoníaco y metano helados, con una atmósfera de hidrógeno y helio. Urano es único porque su eje de rotación está inclinado casi 98 grados, lo que significa que esencialmente orbita el Sol de lado. Tiene un sistema de anillos débil y numerosas lunas. Formación. Urano se formó a partir del disco protoplanetario, acumulando materiales más ligeros y volátiles que Júpiter y Saturno. Su composición rica en hielos, agua, amoníaco, metano, lo distingue de los gigantes gaseosos. La causa de su inclinación axial extrema aún no se conoce con certeza, pero una teoría sugiere que pudo haber sido el resultado de una colisión con un objeto del tamaño de un planeta temprano en su historia. Evolución. La evolución de Urano ha estado marcada por su extraña orientación axial, que provoca estaciones extremas en el planeta. Su atmósfera es relativamente tranquila en comparación con Júpiter y Saturno, aunque se han observado algunas tormentas grandes. La interacción gravitatoria con sus lunas y su sistema de anillos continúa moldeando su evolución. Densidad. Urano tiene una densidad promedio de aproximadamente 1271 gramos por centímetro cúbicos, similar a la de Júpiter. Esta densidad refleja su composición principalmente de materiales más ligeros que los planetas terrestres. Atmósfera. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno, alrededor del 83%, helio, alrededor del 15%, y metano, alrededor del 2.3%, con trazas de otros hidrocarburos. El metano en la atmósfera superior absorbe la luz roja y refleja la luz azul, lo que le da a Urano su color azul verdoso característico. Temperatura. La temperatura en la atmósfera de Urano es muy fría. En la capa de nubes, la temperatura promedio es de alrededor de 216 grados Celsius bajo cero, menos 357 grados F, lo que lo convierte en el planeta más frío de nuestro sistema solar. Curiosamente, la temperatura es bastante uniforme en todo el planeta, a pesar de la gran inclinación axial y las variaciones en la cantidad de luz solar que reciben las diferentes regiones. Diámetro. El diámetro ecuatorial de Urano es de aproximadamente 50.724 kilómetros, lo que lo convierte en el tercer planeta más grande del sistema solar. Su tamaño es aproximadamente 4 veces el diámetro de la Tierra. Radio. El radio ecuatorial de Urano es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 25.362 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia ecuatorial de Urano, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 159.400 kilómetros. Lunas. Urano tiene numerosas lunas, la mayoría de las cuales llevan nombres de personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Algunas de las lunas más grandes incluyen Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Titania. Significado. Titania lleva el nombre de la reina de las hadas en la obra, El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Características. Titania es la luna más grande de Urano y la 8ª luna más grande del sistema solar. Su superficie muestra una variedad de terrenos, incluyendo cráteres, cañones y fallas, lo que indica actividad geológica en el pasado. Formación. Se cree que Titania se formó a partir del disco de acreción que rodeaba a Urano. Su composición es probablemente una mezcla de hielo de agua y roca. Evolución. La evolución de Titania ha estado marcada por períodos de actividad geológica que han remodelado su superficie, creando los cañones y fallas que se observan.
Los impactos de asteroides y cometas también han dejado numerosos cráteres. Densidad. Titania tiene una densidad de aproximadamente 1.66 gramos por centímetro cúbicos, lo que sugiere una composición de aproximadamente partes iguales de hielo de agua y roca. Atmósfera. Titania no tiene una atmósfera significativa. Temperatura. La temperatura en la superficie de Titania se estima en alrededor de 203 grados Celsius bajo cero, 333 grados Fahrenheit bajo cero. Diámetro. El diámetro de Titania es de aproximadamente 1578 kilómetros. Radio. El radio de Titania es de aproximadamente 789 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Titania es de aproximadamente 4.957 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Titania. Urano tiene otras lunas notables como Oberon, Miranda, Ariel y Umbriel, cada una con sus propias características geológicas interesantes. Neptuno. Significado. Neptuno lleva el nombre del dios romano del mar. En la mitología griega, su equivalente es Poseidón. Este nombre fue elegido debido al color azul profundo del planeta, que evoca el color del océano. Características. Neptuno es el octavo y más lejano planeta conocido del Sol en nuestro sistema solar. Es un gigante de hielo, similar en composición a Urano, con una atmósfera de hidrógeno, helio y metano. Neptuno es conocido por sus fuertes vientos, los más rápidos del sistema solar, que pueden alcanzar velocidades supersónicas. También tiene un sistema de anillos débil y varias lunas, incluyendo Tritón. La luna más grande de Neptuno y la única luna grande del sistema solar que orbita en dirección opuesta a la rotación de su planeta. Formación. Neptuno se formó a partir del disco protoplanetario, acumulando hielo, roca y gases. Su ubicación más alejada del Sol hizo que su formación fuera más lenta y que su tamaño final fuera ligeramente menor que el de Urano. La razón por la que Neptuno tiene vientos más fuertes que Urano, a pesar de estar más lejos del Sol, sigue siendo un misterio. Evolución. La evolución de Neptuno ha estado marcada por su dinámica atmósfera y la interacción gravitatoria con sus lunas, especialmente Tritón. La órbita retrógrada de Tritón sugiere que fue capturada por la gravedad de Neptuno en lugar de formarse en órbita alrededor del planeta. Esta captura podría haber provocado eventos catastróficos en el sistema de lunas de Neptuno en el pasado. Densidad. Neptuno tiene una densidad promedio de aproximadamente 1.638 gramos por centímetro cúbicos, ligeramente mayor que la de Urano. Esta densidad sugiere una mayor proporción de roca y menos hidrógeno y helio en su composición en comparación con Urano. Atmósfera. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente de hidrógeno, alrededor del 80%, helio, alrededor del 19%, y metano, alrededor del 1.5%, con trazas de otros hidrocarburos. Al igual que Urano, el metano absorbe la luz roja, dando a Neptuno su color azul intenso. La atmósfera de Neptuno es muy activa, con grandes tormentas como la Gran Mancha Oscura, que fue similar en tamaño a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Temperatura. La temperatura en la atmósfera de Neptuno es muy fría. En la capa de nubes, la temperatura promedio es de alrededor de 214 grados Celsius bajo cero, menos 353 grados F, similar a la de Urano. A pesar de estar más lejos del Sol, Neptuno irradia más calor del que recibe, lo que podría contribuir a su actividad atmosférica. Diámetro. El diámetro ecuatorial de Neptuno es de aproximadamente 49.244 kilómetros, ligeramente menor que el de Urano. Su tamaño es aproximadamente 3.8 veces el diámetro de la Tierra. Radio. El radio ecuatorial de Neptuno es aproximadamente la mitad de su diámetro, lo que equivale a unos 24.622 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia ecuatorial de Neptuno, calculada utilizando su diámetro, es de aproximadamente 154.705 kilómetros. Lunas. Neptuno tiene varias lunas conocidas, siendo Tritón la más grande y la más interesante. Tritón. Significado.
Tritón lleva el nombre de un dios del mar en la mitología griega, hijo de Poseidón, Neptuno. Características. Tritón es la luna más grande de Neptuno y la séptima luna más grande del sistema solar. Es única por orbitar Neptuno en dirección opuesta a la rotación del planeta, órbita retrógrada. Tritón es un mundo helado con una superficie compuesta principalmente de nitrógeno congelado, con evidencia de actividad geológica reciente, incluyendo géiseres que expulsan nitrógeno líquido y polvo. Formación. La órbita retrógrada de Tritón sugiere que no se formó en órbita alrededor de Neptuno, sino que fue capturada por la gravedad del planeta. Tritón podría haber sido originalmente un objeto del cinturón de Kuiper. La captura gravitatoria probablemente causó un calentamiento significativo en el interior de Tritón, lo que podría haber llevado a su diferenciación y actividad geológica. Evolución. La evolución de Tritón ha estado marcada por su órbita retrógrada, que eventualmente lo acercará a Neptuno. Las fuerzas de marea están ralentizando gradualmente su órbita, y se espera que en algún momento en el futuro, Tritón se desintegre para formar un anillo alrededor de Neptuno o colisione con el planeta. Su actividad geológica actual, incluyendo los géiseres, indica que todavía está evolucionando. Densidad. Tritón tiene una densidad de aproximadamente 2061 gramos por centímetro cúbicos, lo que sugiere una composición de aproximadamente partes iguales de roca y hielo de agua. Atmósfera. Tritón tiene una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de nitrógeno, con pequeñas cantidades de metano. Temperatura. La temperatura en la superficie de Tritón es extremadamente fría, con una temperatura promedio de alrededor de 235 grados Celsius bajo cero, menos 391 grados F, lo que lo convierte en uno de los cuerpos más fríos del sistema solar. Diámetro. El diámetro de Tritón es de aproximadamente 2.707 kilómetros. Radio. El radio de Tritón es de aproximadamente 1.353 kilómetros. Circunferencia. La circunferencia de Tritón es de aproximadamente 8.507 kilómetros. Sublunas. No se conocen sublunas que orbiten Tritón. Neptuno tiene otras lunas más pequeñas, muchas de las cuales fueron descubiertas recientemente. Espero que esta detallada descripción de los planetas y sus lunas haya sido de tu agrado.